para comentarme, digo, bueno, ¿y qué querrán que yo les cuente de si yo soy farmacéutico en un sitio de internistas, ¿no? Además eso, como siempre tenemos la dicotomía en todo el Sistema Nacional de Salud. Bueno, primero, decidme cuánto tiempo tengo. 20 minutos. Vale. Y segundo, que la gente se está, los de la organización, hay algunos que se nos están arropando demasiado. Si alguien puede quitar el aire acondicionado, a lo mejor es una... Gracias. Pues eso, cuando me llamaron, cosa que agradezco mucho, me quedé como diciendo, bueno, a ver qué digo y a ver cómo puedo salir de este embolado. Yo trabajo en el Servicio Extremeño de Salud y además hemos creado entre unos cuantos amigos que también somos profesionales que trabajamos en el servicio de salud, en distintos servicios de salud, una asociación que le hemos llamado la Asociación para las Prácticas Innovadoras en Polimedicación y Salud, y que hacemos, bueno, pues quedamos a comer de vez en cuando, que es una cosa muy interesante, y de vez en cuando pues hacemos una serie de actividades. Yo quiero llamar a la charla estrategias para prescribir con la seguridad y con la estructura en mente. Porque estamos hablando de muchos sistemas, de mucho electrónico, de todo. Y al final, hace poco, una compañera que trabaja en medicina de familia me manda este cartón. Y claro, me dice, muy bien, hablamos de prescribir y ahora pues habla tú con esta mujer que haga el favor de recetarme 3 o más cajas porque tengo que tomarlo para todos los días hasta el final de mi vida. Y al final le pone las gracias. ¿Y ahora qué hacemos? Porque vosotros estáis trabajando en interconsultas, estáis trabajando en hospitales, pero el que tiene a la señora todos los días, cuando le llama por teléfono, cuando me habéis hablado del proyecto por teléfono, estaba pensando en esta mujer. Si a ella mujer le gusta ir a ver a su médico de familia, y posiblemente muchos de los problemas que estamos teniendo con el tema de la medicación, esto no deja de ser un síntoma que nos polimedica a muchas personas, se están polimedicando, se están medicando situaciones que a lo mejor no se deberían de estar medicando porque posiblemente esta mujer esté sola y sus hijos vivan fuera y posiblemente se haya quedado viuda. Y estamos hablando entonces ya de otra cosa. Lo primero que hacemos los farmacéuticos, cuando estamos trabajando y cruzamos datos, nos damos cuenta que tú cruzas cómo se toma la medicación y cómo está el nivel de polimedicación y demás, y lo primero que se ve se separa por hombres y mujeres, y nos damos cuenta que las mujeres están peor tratadas que los hombres, y más polimedicadas y peor polimedicadas. Entonces, pues, como consecuencia, tenemos un sistema que trata peor a las mujeres que a los hombres. Hace 2 semanas, con Juan Gervas me comentaba que las mujeres, hay un estudio que nos demuestra que las mujeres que van en silla de ruedas mueren más de cáncer. Y decía, claro, las ruedas dan cáncer. Decía, bueno, no, pues es que el problema es que en nuestros sistemas, a la gente más débil, a la gente que es más frágil, le da menos asistencia. A la gente que más lo necesita, es la ley de los cuidados inversos. Le estamos dando mucha asistencia a los que menos la necesitan, y a los que más necesitan esa asistencia no se la estamos dando. Y es una reflexión que entre todos quiero que hagamos. Os quiero proponer un ejercicio. No quiero que esto sea una charla solo de mí para vosotros, sino que sea una mezcla, ¿no? Cada uno que piense el sitio, además veo mucha gente joven y esta parte es un poco lo más interesante, que piense cuáles son los residentes. Tenéis una parte que a mí siempre me gusta comentándolo. Estáis vírgenes en este sentido, y cada vez que vais rotando y cada vez que llegáis a un sitio podéis ver cosas y podéis sorprenderos. El extrañamiento que se produce en antropología cuando una persona llega a otro sitio donde las cosas siempre se han hecho así, y al final eso sorprende. Pues, y a los que son ya de allí de toda la vida no les sorprende. Y quiero que cada uno, el sitio que puede tocar, el sitio donde cada uno puede... No hablamos del SERGAS ni del Servicio Nacional de Salud o de lo que queda de él. No, estamos hablando del sitio donde cada uno va por la mañana a trabajar, incluso los que sois estudiantes de la facultad. A ver cómo lo veis. ¿En qué se orienta? ¿En qué está centrado este sitio en el que cada uno de vosotros estáis trabajando? ¿Se centra en lo que pone la página web? La página web del SERGAS pone que es el servicio de salud de todos los gallegos, de todos los ciudadanos que viven en Galicia, y que lo primero que se debería centrar es en prestarle servicio a ese sanitario, a esas personas, ¿no? a esos pacientes. ¿O se centra, por otra parte, el sitio en donde estáis trabajando en el poder personal y en las necesidades de reconocimiento? Eso es una patología muy típica de hospitales, ¿no?
que siempre está el típico señor especialista. Nosotros allí tenemos uno en Plasencia, hay uno que se llama de Dios de apellido y se hacen muchos chistes con él, ¿no? Pero hay mucho Jesucristo que baja y lo hacen internista de planta del sitio de turno. Estoy provocando, como podéis ver. ¿Cómo se maneja la información? La información, cuando se necesita, se obtiene fácilmente. La información se oculta, se bloquea. Si necesitáis algunos datos os lo dan fácil. Os preguntan para qué. Fijaos, yo estuve intentando desde la asociación estuvimos intentando durante mucho tiempo hacer un mapa sanitario de las áreas de España, de las áreas de salud de España, y llamamos al ministerio, yo llamé al ministerio, entendiendo que era lo más fácil, ¿no? En el Ministerio de Salud de España deberían de tener un mapa sanitario de las áreas de salud de España. Y después de pasarme por 7 sitios, me dicen, no, esto al final lo tiene que llevar lo llevan en las comunidades, llame usted a las comunidades. Entonces pues me puse a hacerme un periplo por todas las comunidades autónomas para que me dieran un mapa sanitario de las áreas. Un mapa solo cartográfico, que no estaba pidiendo datos. Pues la idea y el objetivo era poder representar los distintos indicadores de salud de las distintas áreas para que nos pudiéramos comparar entre unos, ¿no? Y me sorprendieron, bueno, no lo conseguí, obviamente, no fue un ejercicio tengo Asturias, Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia y Andalucía. El resto, pero los de Castilla-La Mancha me dijeron que para qué iba a utilizar la información y que tenía que prometerles que no la utilizaría para atentar contra la corona, casi así, ¿eh? Fue una cosa. Y el resto de las comunidades, pues al final todavía no las conseguí. Yo digo, ¿cómo estáis? Vale, genial. Ya de paso. ¿Cómo se actúa ante los problemas? Cuando hay un problema gordo, ¿qué pasa? ¿Qué se hace? ¿Se culpabiliza a la persona que lo haya cometido? ¿Se fusila al amanecer a la gente? ¿O se trata de descubrir para que no vuelva a pasar? Que cada uno lo piense. ¿Y cómo se lleva la innovación? Me encanta que haya un responsable de innovación, pero cuando en un centro, en un sitio donde estáis trabajando, hay alguien, el último residente que acaba de llegar, dice, oye, ¿y por qué esto no lo hacemos así? ¿Se hace palmoterapia? Es decir, mira qué chaval más joven, qué clase tiene, yo de joven también era como tú. Bueno, no está mal, o se trata de mirar, se trata de estudiar, se trata de hacer algo, o se recibe como, bueno, ¿y este? ¿De qué viene? ¿Qué se pensará? Tan joven y tan con esa camiseta de rayas que lleva. Hombre, por favor, ¿no? ¿Vale? Con eso quiero que hagáis un diagnóstico del sitio en donde estáis trabajando. ¿Cuáles son las características? Fijaos, ese diagnóstico os va a servir, a mí por lo menos me ha servido mucho para quitarme presión de encima y para entender que en el sitio donde estoy tiene un determinado diagnóstico y que podemos trabajar para mejorarlo y para que la cultura de organización de este sitio donde yo estoy trabajando puede ser patológica, burocrática o generativa. Con todo, fijaos, imaginaos que esto fuera una escala visual analógica en donde 1 fuera patológico puro y 10 fuera generativo puro. Fijaos, la orientación en las culturas patológicas está centrada en el poder personal y en las necesidades de reconocimiento. En las culturas burocráticas está centrada por las normas y las posiciones y está altamente compartimentalizada. Y en las culturas generativas está centrada en la propia misión de la organización. El manejo de la información, en las culturas patológicas la información se oculta, se retiene o se desvía. La información en las culturas burocráticas se recoge pero se ignora. Es muy típico de los servicios centrales, que piden muchos datos y muchas cosas, pero al final nunca sirven, nunca sabemos para qué, se guardan en un cajón. Y no existe comunicación bidireccional. Y en las culturas generativas la información es buscada activamente y existe retroalimentación. ¿Y la innovación cómo se lleva? Fijaos, en las culturas patológicas las nuevas ideas son aplastadas activamente. En las culturas burocráticas las nuevas ideas son percibidas como fuente de problemas. Se tolera el aprendizaje, pero no se promueve. Bueno, ya se cansará, es lo típico, ¿no? Y las culturas generativas, las nuevas ideas son bienvenidas. ¿Y cómo se actúa ante problemas? Fijaos, en las culturas patológicas y las burocráticas, la actuación ante problemas es siempre la misma. Se coge el cabeza de turco
y se le fusila al amanecer. Y en las culturas generativas se trata de descubrir cuáles son los problemas fundamentales que están presentes en ese sistema, ¿vale? Con esa regla de 3, yo antes con el cartón ese de la señora que ponía que se le recetaran, que es un síntoma, a mi médico, al médico que me mandó ese cartón, le dije, claro, que mira los indicadores que tú tienes, es que tú estás prescribiendo muchísimo. Y es que, y si sois de hospital, peor todavía, porque generalmente el perfil de prescripción que se tiene en hospital es mucho peor que el que se tiene en atención primaria de salud. Entonces, ¿la culpa quién la tiene? Pues el que tiene el bolígrafo, ¿no? Fijaos, hablando de pacientes polimedicados, crónicos y frágiles, haciendo una revisión bibliográfica que tuve la suerte de hacer cuando estuve en Naciones Unidas, a través de este documento es interesante, para el que quiera verlo. El sumario es un resumen sobre la evidencia y se publicó en 2008 y es un resumen de evidencia bastante interesante. Entonces, a partir de entre 2008 y 2013 hice unas revisiones publicadas, revisiones sistemáticas, sobre paciente mayor y polimedicado. Y me atreví a hacer este diagrama de espina de pescado, en donde la polimedicación, las reacciones adversas a los medicamentos y la falta de adherencia serían como resultados negativos de la medicación, algo así como la Santísima Trinidad. Disculpen la osadía. Y a partir de ahí podríamos dividir 3 tipos de factores. Factores psicológicos, como el conocimiento, los factores cognitivos, la motivación y las creencias del propio paciente. Los factores físicos, como los problemas de visión, las alteraciones de los procesos de liberación, administración, metabolismo y excreción, las habilidades motoras. Los factores sociocomunitarios, el género. El género es muy importante. Estamos tratando peor a las mujeres que a los hombres. Estamos tratando peor a la gente que tiene más problemas a los diversos funcionales que a los que no lo son. El apoyo social, la soledad. Y una serie de factores muy importantes, que son los factores que generamos, que nos genera nuestro sistema, la empresa en la que estamos trabajando, los factores propios del sistema sanitario. Los medicamentos de alto riesgo, las prescripciones inadecuadas, lo comentaba antes José Luis, el tema de un montón de coletillas que se nos pegan de tratamiento habitual, la influencia de la industria farmacéutica, los problemas financieros y el coste de medicamentos son muy importantes, y ahora que todas las personas mayores tienen que pagar los medicamentos. El subuso de medicamentos que están indicados, consumo de medicamentos de venta libre, la falta de una cultura de seguridad en las estructuras y en las empresas en donde estamos trabajando, la desatención de los cuidados y de los procedimientos, medicamentos distintos con la misma apariencia y medicamentos iguales con distintas apariencias. Las diferencias entre un montón de medicamentos que tenemos que son lo mismo, que cada uno tiene un color diferente. Y el número de médicos que atienden a un paciente. Cuantos más médicos estén atendiendo a un paciente, más posibilidades tenemos de que eso no salga bien. Y tenemos esto después. Me toma un sobre para de lavado vagina. ¿Cómo? Que me toma un sobre de lavado vagina. Un momento, ¿se ha lavado o se lo ha tomado? Me la ha bebido. Se lo ha bebido. Enterito, aunque parezca mentira. Viene con Segundito, señora. que lo suelo leer todo, ¿sabes? Pero bueno, ese día me cogió a mí. Rocío, ¿está ahí todavía el doctor Calzado? Dile que no se vaya, por favor. Ábreme un poquito más. Da un poquito de fatiga, ¿no? Ah, ¿Qué más tomaste después? un Bacardi con cola. Y después me tomé una Orfida, porque como me pongo muy nerviosa, me tomé una Orfida. Váyatela, Carmina. Te digo una cosa, la Coca-Cola yo creo que la ha hecho hasta bien. Y el ron la ha puesto tranquilita. Pues está estupenda, Carmina. Yo no sé, lo que se ha tomado es como para lavacayo, pero usted está estupenda. Vale, antibiótico, Nolotil, ¿qué era lo otro? Ah, el Angerio, lo del lavado vaginal, ¿no, Carmina? Y... Un Orfidal. Un Orfidal. ¿Y el Bacardi Cola? Y el Bacardi Cola. Vamos, está vacunada para ir a la India. No sé si habéis visto esta película. A mí me parece, es muy andaluza, pero es Carmina o revienta. En la primera parte, la segunda parte la tenéis ahora mismo en cine. No soy familia de Paco León, pero esta escena me parece antológica y esta película me parece la ha utilizado mucho como recurso para comprender
todo el proceso de la polimedicación y de lo que puede ser unas influencias socioculturales y sociofamiliares en que al final una familia entera se polimedique, ¿no? Echándole un poco de imaginación, no hay muchas veces la ficción, al final la realidad en muchos casos se ve superada por la ficción, ¿no? Y en este sentido es lo que os estoy comentando. Hemos llegado a un punto, iba a buscar alguna escena un poco más gallega, pero no lo he conseguido. Pero hemos llegado a un punto en donde ya está en el cine. Estos problemas ya los tenemos. En el momento en que hay algún cineasta que ya nos pone esto en cine, tenemos un problema porque ya la sociedad ha admitido que el uso de los medicamentos está en farmacia. Se cuenta mucho que este chascarrillo de que la gente se ha bebido los sobres para lavado vaginal. Y se han tomado un montón de sobres. Los que vemos pacientes nos damos cuenta en muchos casos que esto pasa. Y que esto pasa más veces de lo que debería. Y que entre todos, y que como decía Saramago en uno de sus libros, si hay alguna duda, que quede claro que la culpa es siempre del paciente, ¿no? Como esto, ¿no? La culpa yo creo que puede ser de todo un sistema, y todo un sistema que hace que todas las personas que tienen por distintas circunstancias más problemas para entender el mensaje que les estamos dando, que es decir, todos los que no son catedráticos en farmacología tienen problemas con el tema del uso de los medicamentos. Fijaos, y con la estructura en mente. Mira, estamos en un sitio emblemático, estamos en un sitio de Caixanova, Galicia, y esto habla mucho. A mí el deterioro del Palau de las Arts a mí me parece muy, muy metafórico del momento histórico en el que estamos viviendo, ¿no? Que es un sitio muy bonito, muy tal, que a los 10 años se desconchona y se descascarilla. ¿Y qué problema de estructura teníamos con este tema? Que cada uno haga la lectura que quiera, pero yo entiendo que los problemas activos, José Luis antes nos comentó un montón de puntos críticos, ¿no? Nos comentaba entre sus preguntas y en su presentación un montón de problemas con los pacientes, de problemas que tenemos de comunicación, de todas estas cosas, de puntos críticos que hacen que al final, y utilizo esta metáfora, nuestro sistema de trabajo, nuestro sitio de trabajo no deja de ser una charca putrefacta llena de mosquitos y de un montón de puntos críticos, y en donde que cada vez que hay un problema se coja el mosquito de turno y se le estripa, se le espachurra contra la pared y se pone otro mosquito nuevo que cometerá los mismos errores. Porque estamos haciendo, hemos hablado de Janus, hemos hablado un montón de elementos de nuestro día a día, de nuestro trabajo, que están propiciando que cometer un error y entendamos la polimedicación y que nos vengan los pacientes con ese montón, esa lista de medicamentos, de cartones, etcétera, etcétera, es un error que comete, es un error de sistema. El error famoso 404, pongámosle un error de cualquier tipo. Cuando se sube de 10 medicamentos debería de saltar un pantallazo en todos los programas electrónicos del Sistema Nacional de Salud que pusiera error 450, paciente polimedicado. Hemos cometido un error como sistema, y ese error de sistema entre todos tenemos que saber, tenemos que tener inteligencia para poder solucionarlo. Porque al final lo que estamos hablando, hay muchísimas condiciones latentes que están provocando y que están propiciando ese tema. Al final es esto. Pongo la escena del accidente del tren de Vigo porque es un poco lo mismo. De Santiago. Al final la culpa se la echamos al maquinista. Siempre la culpa la tiene el maquinista. Y se le sacó en prensa, se le sacó hasta fotos de Facebook. Si a cualquiera de los que estamos presentes que tenemos Facebook nos sacan alguna foto con mala leche y alguna vez tenemos algún problema, seguro que nos pasaría lo mismo que a este hombre, ¿no? Al final, ¿qué problema? Si hubiera habido balizas, si hubiera habido un montón de elementos que no hubieran propiciado este sistema, no lo hubiéramos tenido, ¿no? De esto se trata. Pongamos entre todos balizas en nuestro sistema sanitario para que no podamos tener esta serie, el 1/3 que nos ha comentado antes José Luis, de pacientes que tienen iatrogenia por el uso, por nuestra asistencia, por nuestra culpa, ¿no? Es la estructura, ya lo decía Clinton en su campaña de primero, era la política, ¿no? Pues es la estructura estúpido. Aprendamos qué es la estructura, dejemos de culpabilizar a la gente, que en ese sentido es fundamental. Os traigo un artículo, una revisión que está recién sacada del horno y que acaba de hacer un internista de la que trabaja en la Clínica Mayo, en el grupo de Víctor Montori,
que nos cuenta, hablando de las guías clínicas y de la estructura, nos cuenta lo fuera de contexto que están las guías de práctica clínica con pacientes para enfermedades crónicas, porque estamos acostumbrados que las guías clínicas se hacen para diabetes, se hacen para EPOC, se hacen para lo que sea, pero para guía clínica que aborde a la cronicidad y a la comorbilidad, nos estamos dando cuenta, si veis acá, nos estamos dando cuenta que suelen ser bastante ciegas y bastante sordas a la comorbilidad, a los factores, al contexto sociopersonal del paciente y sordísimas a las preferencias del propio paciente. Y estos son gente que se ha juntado para hacer una guía y para ponerlo todo en claro. O sea, y es un poco el patrón que se utiliza de habitual en nuestro contexto, sin tener en cuenta la comorbilidad, sin tener en cuenta los factores sociopersonales y sin tener en cuenta las preferencias del propio paciente, ¿no? Y es una de las reflexiones que quiero que cada uno de vosotros os llevéis a casa. Y con esto empezamos con el proceso de prescripción. En su momento, cuando Enrique Gavilán, que es mi compañero de batallas, que es médico, que fue técnico de salud en mi área y ahora mismo está de médico en Montermoso, nos hablábamos y tuvimos una discusión esta de tarde de tomarnos cuantas cervezas y empezar a trabajar en esto, es decir, ¿qué entendéis por deprescripción? Primero, tuvimos un concepto semántico, es decir, ¿es desprescripción o deprescripción? ¿Qué entendéis? ¿Podemos entender desprescripción como el proceso cuidadoso y estandarizado encaminado a suspender algunos de los medicamentos que se han ido acumulando en el tratamiento del paciente? ¿Sí? ¿Desprescripción o deprescripción? Sigo diciéndolo. ¿Y deprescripción? ¿No sería el desmontaje del concepto o de una construcción intelectual por medio de su análisis y mostrando así sus contradicciones y ambigüedades? ¿No podríamos entender deprescripción como el desmontar la prescripción por medio de su análisis y mostrando sus contradicciones y sus ambigüedades? A mí me gusta más de prescripción, porque no es quitar medicamentos. No. Vamos a ver cuántas ambigüedades, cuántas contradicciones, por qué se han puesto las cosas, por qué no. Vamos a cuestionarlo todo desde el principio, vamos a cuestionarnos cada paso, vamos a preguntarnos. Siempre los residentes se os dice muchas veces que no dudar siempre. Tenemos que dudar siempre y ponerlo en cuestión todo desde el principio. Estamos en un proceso de poner en cuestión todo. Hay que adaptarnos, es un proceso singular y un proceso para reducir. Y muchas veces a lo mejor no es necesario ni quitar medicamentos, a lo mejor hay que poner algunos. ¿De acuerdo? Por eso desde mi punto de vista es más correcto el término de prescripción por asimilación. Y es un ciclo sin fin y diario. Es un ciclo que tiene que durar tan largo como la continuidad de la asistencia. ¿Vale? Y hay que cuestionarlo todo, la situación, el diagnóstico, la indicación y la prescripción o la no prescripción. Y cambiante. Según cambien las circunstancias del paciente, tendremos que cambiar la prescripción. No hay nada, por favor, que nadie diga nunca más que las cosas son para toda la vida. Que si no, después tenemos cartones como los que nos aparecen por ahí. Vosotros tenéis un plus añadido, estáis en el hospital. La sociedad tiene la creencia, desde mi punto de vista errónea, de que en los hospitales es donde está la gente lista. Yo cuando trabajaba en farmacia y me querían echar un piropo, me decían, ay, si es que usted tenía que estar tenía que estar en el hospital. Digo, ¿y por qué? ¿Pero qué he hecho yo de malo para que me mandes al hospital? Pero esa parte es buena. Vosotros tenéis un plus de credibilidad frente al médico de atención primaria y tenéis que aprovechar bien ese plus de credibilidad, pero además tenéis que fomentar y que ayudar al médico de atención primaria, que al final es eso, el deseo de ponerse delante de un paciente, de echarle las culpas, que es muy típico de nuestro sistema, de los mosquitos, ¿no? Porque si tú te das cuenta que al mosquito de al lado lo han espachurrado, pues yo tengo miedo. Y si yo tengo miedo, pues le voy a echar la culpa al de al lado. No, vamos a ser todos más inteligentes, utilicemos más el corte y menos el sistema límbico. ¿Y qué condicionantes? ¿Qué condiciona el proceso de prescripción? Fijaos, condiciona pues la evidencia científica disponible, la funcionalidad física y social, la calidad de vida, la comorbilidad y las preferencias del propio paciente. Los factores farmacológicos, pues estos los conocemos de sobra. Y los factores no farmacológicos, estos los conocemos de sobra, pero menos. El contexto social y familiar, los aspectos psicológicos, el funcionamiento del sistema sanitario, las expectativas y la relación médico-paciente. ¿Qué espera un paciente cuando nos viene a ver?
Os pongo un trozo de película, a ver que cada uno lo coja por donde quiera. Desde luego es una bonita canción. ¿No le parece, señor Wells? Su joven amigo necesita ayuda. Aquí tiene $1 el frasco. Le aseguro que para las heridas es milagroso. Es milagroso para todos, ¿verdad? Pues sí, sirve para todo. ¿Sirve para quitamanchas? Y la influencia de la industria farmacéutica. Yo no sé si esto está patrocinado, pero bueno, ya que estamos, pues ejerzo mi libertad de expresión. En absoluto. Perfecto. Cuando recibimos la visita del vendedor de turno que nos dice que lo último que ha llegado es lo bueno para todo y que sirve para quitamanchas, eso condiciona. Por eso os digo que cuando se miran perfiles y cuando miramos perfiles de médicos de atención primaria, que los tenemos más trillados, aquí con las compañeras farmacéuticas de Galicia siempre me lo comentan. En Galicia, bueno, pues al final tampoco somos tan diferentes los unos de los otros. Y en atención primaria la gente lo lleva como más, se le ha trabajado más. Pero industria farmacéutica dentro de hospitales, estamos hablando de una cosa mucho más complicada. Y esto influye mucho, ¿eh? Que vaya un paciente, venga de primaria con su estatina, una simvastatina bien puesta y le manden la última tonta estatina que acaba de salir del mercado y le hayan tocado el medicamento, en fin, pues eso, un que venga con un omeprazol y se venga con el tonto omeprazol de turno, vaya. Eso pasa, ¿no? Me estáis dando cuenta de que estos son, esos son síntomas. Al final son sintomáticos de que tenemos un modelo que en muchos casos es patológico y que tenemos una estructura muy patológica que hace que todo esto se genere. ¿Vale? ¿Qué pasos tenemos que seguir para prescribir? Conocer, reconocer y revisar. Tenemos que conocer, no tenemos la parte de... Hay que conocerle, hay que mirar a los ojos al paciente, hay que saber cuáles son sus indicaciones, cuál es su contexto social, cuáles son su familia, cómo vive, dónde vive, en qué sitio vive, etcétera, etcétera. Y con eso nos tenemos que adaptar en cada momento. Fijaos, este esquema a mí me gusta mucho. En función de cuáles son nuestros objetivos, si son objetivos curativos o son objetivos paliativos, si el tiempo hasta que exista beneficio sea más o menos de ese tratamiento, cuáles son las metas de la atención y cuál es la esperanza de vida que tenga el paciente, tenemos una ventana terapéutica, una ventana de medicamentos que podemos utilizar, que será más ancha o más estrecha según las condiciones de ese paciente. Pues os pongo un ejemplo, un paciente paliativo. Nadie entendería que un paciente paliativo tenga puesto en el tratamiento una estatina, ¿no? Hay muchos pacientes paliativos con estatinas y eso no nos debería de poner los pelos de punta de la cantidad de sufrimiento que estamos generando nosotros mismos con este tema. No por la estatina. Es que a lo mejor ese paciente paliativo tiene ese tema puesto, pero no tiene puesto a lo mejor un tratamiento analgésico que lo necesitaría como agua de mayo, no lo tenemos puesto, ¿no? Y replantearnos, preguntar todo desde el principio. Nada es para siempre. Nada es para siempre, ya lo dice la canción, ¿no? Retrasar o cambiar, todo. Desde el primer momento nos tenemos que replantear en función de las nuevas características de la vida que va pasando y que tenemos que adecuarnos y adaptarnos al paciente. Lo que comentaba antes Julio, tenemos un sistema sanitario preparado para atender los procesos agudos y estamos en una situación de cronicidad y eso tenemos que darnos cuenta. Y esa cronicidad también es cambiante, ¿vale? Y todo y cada día puede cambiar el escenario. Lo que para ayer servía, para hoy a lo mejor ya no nos puede servir y eso lo tenemos que tener siempre claro. Nos han enseñado desde la facultad a prescribir, pero no a desprescribir, no a quitar medicamentos. Todo el mundo pone y nadie quita. Y además, otra de las cosas y de los puntos críticos que comentaba antes José Luis, era el tema de a ver si yo voy a quitarlo y alguien se va a enfadar. En el momento en el que alguien se enfade... La semana pasada ingresaron a mi padre por una FA en el Hospital Infanta Cristina. Nosotros la semana pasada estaba yo muy puesto con el tema de la seguridad del paciente, estuvimos haciendo en el hospital lavado de manos y tal. Y cuando llegué de paciente, ¿tal? Y estaba la enfermera allá, yo vi que estaba todo bien colocado, el alcohol todo puesto, pero que estaba allí que no se utilizaba. En mi hospital
y la enfermera no lo utilizó. Yo, como iba de paciente, me quedé calladito y tampoco quería generar mal rollo, ¿no? Porque al final yo iba de paciente, ¿no? Y eso suele pasar, ¿eh? Y eso yo creo que en el momento que un paciente nos diga que las cosas no las estamos haciendo bien y demás, ¿cómo nos lo tomaríamos? Tenemos que ser más humildes, quitarnos la bata. La bata muchas veces nos sirve para ocultar detrás de nuestra bata la ignorancia que tenemos atrás y la falta de... el miedo, ¿no? En muchos casos que podemos tener. Quitar, reducir y sustituir. Y siempre tener la conciencia de que siempre está la puerta abierta, de que el paciente puede volver, de que no pasa nada, de que hay una continuidad asistencial, de que si no estamos nosotros estará otro compañero que lo hará igual de bien. Quitarle esos miedos al paciente, ¿vale? Quitar los medicamentos que ya no se usan, las indicaciones inactivas, las contraindicaciones, las duplicidades, la sobrecarga o la falta de adherencia, los fármacos que sean de retirada no peligrosa, ¿vale? Y acordar con el paciente, teniendo en cuenta sus creencias, su actitud, qué espera de nosotros. Das cuenta que el paciente muchas veces, porque es lo que le hemos enseñado en los últimos 30 años, espera que le recetemos cosas. Y lo normal es que el paciente piense que es que ahora no le recetan cosas porque estamos en crisis. Que es mucho de lo que viven los pacientes y lo que van diciendo. Es que usted no me receta. Eso también es muy de los farmacéuticos. Los farmacéuticos, cada vez que vamos a un centro de salud, tú eres el del gasto. No, si nosotros ya del gasto, ahora ya con lo de la seguridad del paciente parece que no nos entienden tanto como el gasto. Y ahora ya entendemos todos que el gasto es algo que hay que mirar y que hay que si el 40-45% del gasto sanitario del gasto de Galicia no lo gastamos en sistema sanitario y digo más, de ese 40-45%, más o menos un 30%, un pelín menos quizás aquí, sea debido a gasto farmacéutico, entendemos todos por qué viene tanto visitador a vernos, entendemos todo, pues no lo sé, si Extremadura, aquí Galicia sois 2 millones, ¿no? 2,5 millones. Vale, pues estamos hablando de 650 millones de euros al año. Vale, sí, voy terminando. No, ya estoy terminando, ¿eh? ¿Cuánto llevo ya? Vale, voy a decir que se me va yendo, es que me voy por las ramas. ¿Vale? Y acordar con el paciente y con el cuidador, ¿vale? Hablar y sobre todo escuchar. Somos muy de hablar y poco de escuchar. ¿Vale? Y seguir al paciente. Y para eso tenemos a los equipos de atención primaria. ¿Qué estrategia podemos tener? Fijaos, pues puede ser más o menos individualizada. Podemos definir una estrategia tipo PODA para un paciente concreto, con un régimen concreto, o un tipo tala selectiva. Tipo tala selectiva es decir, mire, pues yo cojo con el sistema informático que tengo todas las rosuvastatina que tenga en mi área o todos los denosumab que tenga en mi área, que es lo último que he hecho, y mandamos una carta para su médico de familia para que empiece a trabajarlo. ¿Vale? Y después también tenemos que tener en cuenta en el contexto en el que estamos. Y os voy a poner, estoy terminando ya, me quedan 5 minutos. La farmacia comunitaria, que me la ponía antes Julio entre interrogantes. Bienvenidos a la primera clase de la carrera de farmacia. Voy a impartirles la asignatura práctica más importante de todas. Usar el cúter para recortar los códigos de barras. ¿Usar el cúter? ¿Pero esto qué es? O sea, que yo no me matriculé para aprender esto. Pues no sé qué idea tenía usted de esta carrera, pero esto es lo que va a hacer cuando trabaje en una farmacia. Claro que sí. Eso y la atención al cliente. Ya sabes, ser majo, intentar que nadie se salte la vez. Lo que hacen los farmacéuticos, vamos. ¿Qué? ¿Y qué pasa con las fórmulas químicas, las propiedades de los medicamentos, los principios activos? ¿Los qué? Eso no sirve para nada, hombre. ¿Tú has visto algún farmacéutico fabricar medicamentos? Para eso están los laboratorios. ¿Cuándo se ha visto a alguien en una farmacia haciendo otra cosa que no sea despachar en el mostrador? Pero es nuestra obligación conocer las medicinas que vendemos. Pueden tener efectos secundarios, contraindicaciones. Usted limítese a coger de la estantería lo que pone la receta y devolver bien el cambio al cliente. Y si hay algún problema, se le echa el marrón al médico y listo. Además, la gente en las farmacias compra otras cosas. Condones, caramelos, panolas. Y por eso también es fundamental saber envolver bien los artículos con papel. ¿Ve? Esto es lo que se espera de un buen farmacéutico. Pero así no nos prepara para nuestra profesión. Pues claro que sí. Si en cuanto uno obtiene la licencia, a tocarse los huevos detrás del mostrador y a vivir que son 2 días. Ya está bien, me voy de aquí ahora mismo. Me ha quitado usted las ganas de estudiar farmacia. Me cambio de carrera. Vaya semanita, al final dan en el clavo con cada cosa de una manera brutal. Hay 1.358 farmacias en Galicia. Y el responsable de innovación de Galicia me pone la cruz de la farmacia entre interrogantes.
y sé además por qué, porque nosotros lo hemos intentado también, ¿no? Es decir, esto es un sistema perverso. Es decir, que tengamos el problema y el sistema de farmacias que tenemos en España es un sistema perverso. Necesitamos que esos 1.358 profesionales sanitarios que dirigen esas 1.358 farmacias, que tienen además un montón de gente trabajando dentro, que también son profesionales sanitarios, se sumen y empujen del carro para luchar contra la seguridad del paciente. Pero la farmacia sigue viviendo de lo que vende y no de lo que hace. Y hace mucho y bien. Y es el momento de que la farmacia empiece a vivir de lo que hace y no de lo que vende. Y a ver si nos atrevemos a coger el toro por los cuernos desde el punto de vista de los gestores. Ningún ministerio de los últimos 30 años, bueno, de toda la vida, ha sido capaz de tocarlo. Ni ninguna comunidad. Fue Navarra en su momento y tampoco. Y después los gestores, los gerentes. Os pongo un trocito del Señor de los Anillos y me lo voy a ir contando. Aquí Frodo, que está esperando y te llega y va a conocer al gerente, que es el Gandalf, que viene el hombre de tal y dice: Gandalf, que me llegas tarde. Y dice: no, un gerente nunca llega tarde. Los gerentes y los gestores son muy venga, ahora toca, tú eres el internista de turno, te vamos a hacer que coordines la atención primaria con los pacientes. Estoy terminando, que coordines y tienes todo mi apoyo. Pero el apoyo no es como si Gandalf le hubiera dicho a Frodo: aquí tienes que llevar el anillo al quinto carajo a tirarlo ahí al volcán y tienes mi apoyo. Yo te apoyo, pero yo me voy a quedar aquí. No, es que así no es. O sea, tú me apoyas, te vienes. Te dedicas a pegarse con el palo con el otro de negro. Claro, es que los gerentes son así. Pero son muy al final de yo te apoyo, pero no, al final no te me estás apoyando, ¿no? Y los más a media. Estos dos señores han hecho más daño en el tema de la sanidad de española. Yo lo equipararía con la tuberculosis o alguna cosa así. O sea, cuidadito con esto. Y el Sistema Nacional de Salud. Me he tomado el trabajo de coger los 17 logotipos de los 17 servicios de salud del Sistema Nacional de Salud. Y os pongo la última parte de la película de Ágora, de Alejandro Amenábar. Sinesio. Yo no soy miembro del gobierno. No, eres más que eso. Eres la persona en quien más confío y todos lo saben. Podéis estar diciendo lo que decís. Señora, hace años tú nos enseñaste algo. Si dos son iguales a un tercero, son iguales entre sí, ¿recuerdas? Sí. Los tres somos gente de bien. Y tú eres tan cristiana como nosotros. Sinesio, tú no cuestionas lo que crees. Tú no puedes. Yo debo. Vaya. Es una lástima, señora. Una lástima. Nuestra venerada maestra, alejada de lo que ella misma nos enseñó. ¿O crees que no estoy al tanto de las locuras que trama? La Tierra moviéndose en torno al Sol. ¿Y qué más, señora? A Sinesio había sido residente de Hipatia y bueno, pues nada, pues lo hicieron ministro de Sanidad, que le puede pasar a cualquiera. Y claro, pues quería privatizar. Y Hipatia necesitaba convertirse y le dijo que tenía que comulgar con ruedas de molino. Y llegó Hipatia y dijo: mira, Sinesio, es que tú no dudas, no puedes, pero yo debo. Bueno, sabéis que la película, si la habéis visto, termina muy mal. Pero bueno, por lo pronto que no nos dejen comulgar con ruedas de molino. Y la sociedad civil, ya termino, la sociedad civil necesita
necesitamos en todos los momentos organizarnos sin tener en cuenta o teniendo en cuenta a los distintos sistemas sanitarios, a las distintas estructuras formadas, pero es necesario porque tenemos mucha más poder. Lo que tenía Hipatia era credibilidad. Si tú ahora mismo haces una buena encuesta a cualquiera, los primeros que están en credibilidad son los médicos. Y los últimos que están en credibilidad son los políticos y los curas. Eso es un valor que tenemos que entre todos mover y tenemos que hacer valer en muchos de los sentidos. Nada, ya solo para terminar os comento que desde la asociación esta que damos de vez en cuando hacemos un festival de cortos, es que esto es un momento de publicidad, en donde queremos el año pasado hubo un festival de cortos que bueno, tenemos 3.500 euros en premios sobre este tema precisamente, sobre seguridad del paciente con el uso de medicamentos, sobre medicalización de la vida y sobre desigualdades en salud. No hemos dicho una cosa que es terrible. Tenemos casi 1 millón de personas en toda España que han dejado de recibir asistencia sanitaria. Casi 1 millón de personas que no tienen asistencia. Esto no se les puede prescribir. Y es uno de los problemas que tenemos, ¿vale? Y hay médicos del mundo que están trabajando mucho y nos están ayudando a hacer alguna de las cosas. Os invito a todos a enviar algún corto o alguna fotografía al Festival de Cortos. Muchísimas gracias a todos.